Pastor Franz Galarza, gracias por asistir a esta entrevista. Cuéntenos qué año llegó a la iglesia. He llegado a la iglesia más o menos debe ser en octubre del 84, más o menos, que he llegado a la iglesia y, bueno, ese año he llegado a la iglesia. ¿Cómo fue tu experiencia de haberte convertido? Realmente la iglesia al principio, cuando la he conocido de pasada, se encontraba en la calle Loaiza. Yo la veía porque yo vivo cerca de ahí. Entonces pasaba y yo veía, escuchaba las canciones, pero nunca he tenido la intención, el interés de entrar. Y pasó el tiempo y en la zona había yo tenía 16 años, mis amigos tenían 16, 15, 14 algunos, y habían unas jovencitas, unas adolescentes que estarían entre sus 15, 14, tal vez 13 años, y se acercaron a mí y me dijeron, quisiéramos invitarte el domingo a un lugar muy especial. Ese domingo me llevaron a la calle Sucre, ahí a la iglesia pentecostal. Cuando entré, los reconocí a los misioneros. Eran los que estaban en la Loaiza, que ya se habían trasladado a la calle Sucre. Y fue un shock un poco enterarme, yo, porque a ellas ese día por mi porque me llevaron de visita, les dieron $1. Y es que eso era una semana antes de una campaña que se llamaba Jesús el camino, la verdad y la vida, en la cual predicó el hermano Howard Smith. Pero las hermanas se habían propuesto que en esta campaña querían ellas jóvenes y habían estado orando, ayunando la hermana Zoraida, Zaida y habían otras hermanas más antiguas, Mansabina también otras, y ellas estaban orando para que lleguen jóvenes a la iglesia. Y ellas han decidido que a los de la escuela dominical les dijeron, vamos a traer a sus hermanos, van a traerles y vamos a darles $1 por visita. Y cuando he llegado era una sorpresa porque ahí les he encontrado a la mayoría de mi zona, de mi barrio, ¿no? Les veo, ahora no nos hablábamos, pues, éramos vecinos, nos conocíamos de vista, pero no nos hablábamos, teníamos así nomás pero ahí nos hemos reconocido y bueno, ha sido bueno enterarme que habían otras jóvenes más que habían llegado para esa fecha. Tal vez podría mencionar algunos nombres, no sé si les va a ayudar, pero estaban Ramiro Lima, Natalie Cruz, Rocío Machicado y toda su familia. Habían otros, el hermano Marco Alvarado, Francia Alvarado y otros llegaron para esas fechas. Entonces, no sé si ya lo he mencionado, pero al Gonzalo Caune también. Pero habíamos sido fruto de la oración de las hermanitas y el ayuno. Y también un poquito han puesto también a trabajar algo de premios, de incentivos como los dólares, ¿no? Y hemos llegado a un buen número de jóvenes. ¿Para qué? Hemos llegado a un buen número de jóvenes. Bueno, eso sería en cuanto a mi llegada a la congregación. Hay algo más que me gustaría contar. Cuando he llegado, el hermano, he llegado el domingo en la mañana a la escuela dominical y, y como habían varios del barrio, entre esos varones y mujeres, jóvenes que nos hemos hablado ya, porque hemos llegado a la iglesia y nos estamos yendo directo a la zona,
Entonces nos hemos subido juntos hablando y me dicen, ¿vas a venir a la noche? Bueno, algunos dijeron, sí, voy a venir, yo también. Entonces yo también voy a venir. Y en la noche yo he escuchado al hermano Bondas predicar y francamente, no le he entendido mucho del mensaje. Pero cuando dijeron pasen al altar, el Señor está aquí, he pasado más por orar por mi familia. Dije, vamos a orar por las familias, por los papás. Y sí he pasado para orar por ellos, pensando así. Y mi familia necesita de Dios, digamos, y voy a pedirle que Dios les bendiga. Pero al estar allí, no sé qué pasó, en algún momento sentí la presencia de Dios de una manera que me hacía temblar todo mi cuerpo y no podía parar de temblar. Ahora, yo estoy consciente y puedo controlar la situación, pero no quería controlar la situación porque pensé que era Dios y pensé, a Dios no le quiero poner límite, digamos, así más o menos mi temor de Dios era. Y yo dije, no, si Dios quiere, y peor, hermanos, he llegado al piso, he dado vueltas, estoy consciente de todo eso. He dado vueltas en el piso y eh, porque pensé que si Dios quiere que me toque como Él quiera, así era mi idea, no le voy a limitar. Pero después, por el cansancio físico, me he quedado ya como una especie de descanso, pero este, ahí tuve una experiencia y que me gustaría contarla porque no sé qué pasará de mi salud, no sé nada de lo que venga. No sé, no sé nada de lo que venga en el futuro. A continuación, no sé nada de lo que venga en el futuro, lo que me depare el futuro, pero lo que sí quisiera es dejar esto. Pero cuando estuve mi cuerpo un poco cansado, quedé como en una especie de reposo, cansado ya, sin moverme en el piso. Pero ahí tuve una experiencia extraña, porque sin abrir los ojos, pero sentí que estaba en me parecía que era playa, porque era muy suave la arena. Me parece que sentía incluso el agua al llegar escuchaba como si el agua estaba llegando muy cerca, parecía el playa siempre. Incluso me parecía escuchar hasta aves. Y la cosa es que no quería abrir mis ojos porque me sentía muy bien, mucha paz, digamos. Me sentía muy bien. Y cuando abrí mis ojos, pero pasó algo más. Después de eso, eh, algo del cielo me parece que estaba viniendo como una bata blanca. Y entonces yo lo que hice es abrí mis ojos y simplemente me paré y hice esta operación como, y la bata se entró a mí, o sea, se vino y me cubrió. Era una bata blanca. Y después de eso me quedé todavía un momento más ahí y abrí mis ojos. Cuando abrí mis ojos, todo estaba oscuro. Ya había sido las 11:30 de la noche.
la congregación estaba apagada. El culto había terminado ya hace mucho tiempo. Y, y el hermano Bondas y su esposa estaban en un lugarcito de la congregación con una luz tenue que había en ese sector. Ellos dos me estaban esperando. No me han interrumpido, nada. Simplemente me dijeron, ¿estás bien? Y yo le dije, sí. Entonces, no sabía cómo dirigirme a él. Sí, padrecito, cura, no sabía cómo dirigirme a él. Pero simplemente le dije, sí, estoy muy bien, gracias. Ellos me dijeron, vamos a tener una campaña y vas a, te vas a venir, me dijeron. Sí, voy a venir. El miércoles también tenemos culto, ya voy a venir. Entonces, así fue mi experiencia de conversión. eh, Así fue mi experiencia de conversión. ¿Cómo has iniciado el ministerio y en qué año fue? Ah, yo eh, he empezado a ir más o menos el 88. He empezado a ir a las plazas, según mis memorias, porque yo estudiaba saliendo del cuartel. eh, He empezado a estudiar algo que en aquella época se llamaba radiotécnico, o sea, era una ocupación técnica. Y bueno, estaba estudiando y pasaba por la Alonso de Mendoza, por esta plaza cercana. Y, pero ahí veía muchos jóvenes que se estaban drogando. Y, y bueno, los ignorábamos y pasaban nomás como. Pero lo que me tocó fue que un día la vi ahí a una joven de la zona que yo la conocía. Y cuando la miré, entonces me chocó mucho que alguien que conozco estaba ahí. Mientras no les conocía, tal vez pasaba de largo, pero cuando alguien que conocía estaba ahí. Entonces he empezado a salir a, a predicar a esta placita. La primera vez ha sido con una radiograbadora, se llamaba, y que venían con unos micrófonos chiquititos. Imagínense, con eso he salido. Y después el hermano Bondas ya, y los hermanos pues me empezaron a acompañar. Y entonces el hermano Bondas ya me proveyó un parlante Fermat, se llamaba, un altavoz Fermat se llama, con 12 pilas funcionaba, pero era fuerte. Entonces con eso salíamos y los hermanos me acompañaban, muchos de los hermanos jóvenes, mayores incluso. Salíamos los viernes y después martes y viernes salíamos. Entonces, y ahí predicábamos. Hay cosas muy lindas que han pasado, eh, porque no salían mucha gente a predicar ahí a esa plaza, pero después se interesaron otros más. Aún los de nuestra fe, otros empezaron a salir a esta plaza, aunque no les quedaba ni cerca a ellos, pero esta plaza no había, pues hemos empezado nosotros a salir. Y después tantos empezó a funcionar, no sé cómo decirlo, pero las personas que no son de nuestra doctrina también empezaron a interesarse y salían. Nosotros salíamos los viernes y de pronto un día nos opacan, pues ya me han empezado, imagínense bien, nosotros salíamos con el hermano Bonza autorizó que salgamos con unos parlantitos
de la congregación, salíamos ya con corriente del público, allí le conectábamos. ah, pero el asunto es que un día viene un camión, estoy predicando, un camión viene grande y empiezan a bajar equipos grandes. Estoy yo predicando y esos camión, los que están ayudando, hartos, eran con barbas, muchos eran con barbas. Y empiezan a acomodarlo. Yo estoy predicando, imagínense, me interrumpen, empiezan a acomodar. ¿Quiénes eran? Ucha, eran unos conocidos predicadores que tienen TV, todo, pues. Ya, he acabado mi mensaje porque realmente nadie me estaba atendiendo ya. He terminado, he orado como acostumbraba. Luego he ido a hablar con su líder. Le he dicho, no puede ser que haga esto. Totalmente falta de respeto. Y la Biblia dice, y ellos me dijeron, no, pero vamos a predicar el Evangelio. Tú puedes irte al otro lado, o sea, atrás. Puedes irte allá, nosotros vamos a ocupar este lugar. Le digo, no, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a orar. Vamos a orar. La Biblia dice que no podemos poner fundamento sobre fundamento que otro ha puesto. Yo vengo aquí ya tiempo y estoy predicando. Estamos con mi congregación aquí, con mis hermanos. Así que vamos a orar y lo que Dios nos ponga, eso vamos a hacer. Muy bien, dijeron ellos, ya muy bien, así, muy seguros de ellos. Pero qué bueno saber y contarles que el próximo viernes no vinieron ellos, nunca más vinieron. Así que ya pueden entender cómo ha sido el asunto. Después de eso, empecé a ir me dieron licencia. Me dieron la licencia más o menos, según lo que tengo registrado, un aproximado fue a finales del 88. Porque el 89 ya empecé a ir a Oruro, el 89. Y fui a Oruro de una manera muy interesante porque eh, vi en algunos calendarios Oruro, así, el plano de Oruro, el mapa de Oruro. Pero ni me llamaba la atención, pero ahí estaba. Pero después empecé a escuchar parecía que demasiadas noticias de Oruro parecía que estaba llegando. Y era extraño porque me llegaba mucha información de Oruro. Pero fue el hermano Ramiro Lima que me vino a buscar y me dijo, Franz, quiero ir a predicar a Oruro, me dice. No sé si quisieras acompañarme porque voy a ir por primera vez, voy a ir allá. Y yo dije, esto era, pensé, él es el llamado y yo soy el, el apoyo para empezar. Le dije, claro, claro que sí, excelente. Fuimos. Poco a poco estuvimos un buen tiempo con el hermano Ramiro predicando los sábados nomás. Y nos volvíamos aquí, predicábamos en la plaza. Pero después por X o Z razón, el hermano ya no pudo continuar viajando. Y finalmente era yo el que me quedé allá a abrir las reuniones ya oficiales y todo. Y a esa altura ya era obrero, pero no podía bautizar todavía porque no tenía licencia general. Más o menos ese es el origen del ministerio. ¿Cuál fue tu mayor obstáculo al salir a la obra del Señor? No recuerdo algo particular, digamos, que sea un obstáculo, porque en todo lo que se presentaba habían
muchos milagros también de Dios que habían su intervención divina estaba. Y entonces, pues en todo ha servido para afirmar más mi fe, digamos, en todo esto. ¿Cuántas obras e iglesias has establecido? Yo la obra que he establecido es en Oruro, porque no había allá. Esa es la obra que hemos establecido, gracias a Dios, como alguien dijo, el pionero, digamos, en allá. Porque después, no, establecer, si tu pregunta es establecer, esa es la única obra. La verdad es que he estado, cuando se han iniciado en Santa Cruz, con el hermano Luis Aguilar, me han invitado a predicar allá, en sus inicios, también en Tarija, en sus inicios siempre. Ahí he ido, a Trinidad he ido en los inicios. Entonces, en los inicios he estado predicando en esos lugares donde se ha empezado la obra, pero no he fundado, no he sido el que ha establecido. Después he estado aquí en La Paz y finalmente en el Alto me he quedado y en algún momento como evangelista también he estado sirviendo. Y finalmente, hermano Franz, ¿qué mensaje les darías a las nuevas generaciones de ministros? A las nuevas generaciones de ministros. Mm, el mensaje es actualmente con el Internet, con las redes, ta- hay mucha información de todo tipo de prédicas, de todo tipo de creencias. Entonces, según yo, hay una gran necesidad de prepararse, como dice uno de los versículos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Creo que ahora lo que yo hago no era, no era muy, ¿cómo se diría? No era muy cotizado lo que yo hago. Yo soy más maestro que evangelista, ah, pero los, la mayoría de los lugares no requieren tanto de maestros, más buscan evangelistas. El maestro hay unas diferencias. El maestro es el que va a trabajar con edificar la congregación en cuanto a conocimiento, va a trabajar con esto de lo parte intelectual también. Pero el evangelista trabaja con otras áreas de la emoción que es útil. Por eso Dios ha levantado diferentes eh, áreas de predicación para diferentes necesidades. Pero yo les aconsejaría que, miren, que si hubiera evangelistas que mezclaran con ser maestros, ya serían ya muy útiles en la iglesia, muy imprescindibles, no sé cómo decirlo, qué palabra usar, porque, porque esta combinación no conozco muchos, sí hay quienes pueden ser evangelistas y maestros, de quienes se espera, te pueden mover las emociones, pero te dejan, eh, te edifican, te enseñan. O sea, hay este tipo de personas y creo que son los valiosos, las personas. Entonces, ¿qué puedo dejarles a las nuevas generaciones? Si pueden considerar lo que estoy diciendo, porque esto va a ser, creo que es la mayor necesidad actual en eh, en la obra de Dios, porque ahora recién creo que los maestros somos muy necesarios.
más que nunca, aunque no tan notorios, pero los maestros son los que están muy necesarios. Y si puede ver evangelistas que combinen con esto de ser maestros, y les va a ser van a ser de mucha bendición. Escuchen algo, infórmense acerca de la homilética y la hermenéutica. Créanme que sus ministerios pueden ser mucho más efectivos. Se va a maximizar la efectividad de lo que ustedes quieren hacer, lo que Dios necesita que hagan, pero necesitan, según yo por lo menos, ponerse muy serios y considerar esto de la homilética y la hermenéutica. Entonces, eso les podría dar este mensaje a las nuevas generaciones o al liderazgo emergente. Y si no son nuevas generaciones, si son generaciones ya consolidadas, ya, pero todavía no estamos deshechos, no nos han desechado todavía. Podemos mejorar, siempre se puede mejorar y podemos ser algo más efectivo, podemos dar más, podemos ser más efectivos, podemos, lo estoy seguro que podemos. Entonces, gracias a Dios por esta entrevista, esta oportunidad. Este, no sé lo que el futuro me depare, pero si Cristo conmigo va, yo quiero ir, yo iré. Hay una canción y por eso he querido venir a esta entrevista. No soy de los que participan mucho de entrevistas, no soy ni bueno dirigiendo oraciones o aperturas de maestro de ceremonias, no. Creo que lo único que hago es, en lo que me comunico mejor, es en predicar, pero he decidido venir porque no sabemos lo que nos depare el futuro, y sí quisiera, si esto se va a ver, va a quedar en las redes, quizás en algún momento, yo voy a pasar, pero este mensaje va a quedarse, va a seguir predicándose. Esa es la cosa. Entonces, gracias a Dios por la oportunidad. Y bueno, gracias a ustedes por haber puesto todas las herramientas aquí a disposición. ¿Ya? Dios les bendiga.